Misericordia y paz os sean multiplicados. Bendiciones, mis queridos hermanos. Estamos en esta serie maravillosa de la carta de Judas. Ya estamos en el video número 7. Bendito sea el nombre del Señor. Y el título es El castigo de los falsos maestros. Mis queridos hermanos, ¿cuántas personas hablan de una manera desmedida, pensando que Dios no hace nada? Cuando pecan, y pecan sabiendo que existe un Dios, y aún así hablan, viven, hacen cosas en contra de la ley de Dios, aún sabiéndolas. Así también lo hablaron los antiguos. No hay nada nuevo debajo de este cielo. Y estoy hablando de Sofonías, uno de los 12 profetas menores. En el capítulo 1, en el versículo 12, doy lectura y dice: Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino, asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Fin de la cita. Mis queridos hermanos, el apóstol Pedro también nos lo ha advertido así. Estoy hablando de la carta segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3, donde dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Fin de la cita. Oremos. Te pido, Padre hermoso, en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús, que abras nuestro entendimiento para poder nosotros captar, que tú nos enseñes el verdadero significado de tu palabra y que abras el entendimiento a todos los que escuchen y vean este video. Te lo pido en el nombre de ti, Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, en esta ocasión veremos 3 puntos que son: castigo para los de la casa, versículo 5 de Judas. Número 2, castigo de la esfera espiritual, versículo 6. Y el punto número 3 es castigo para los que no son de la casa. Y ese es el versículo siguiente. Así que, punto número 1. Comencemos. Castigo para los de la casa. Así que dice en Judas 1:5: mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Fin de la cita. Usted se preguntará: ¿cuál pueblo del que está hablando Judas? Está hablando de su pueblo Israel. Para eso necesitamos ir a Éxodo 12, versículo 40. Y leo: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Fin de la cita. El Señor es exacto, justo y poderoso. Dice el tiempo desde antes y después de cómo y cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel. Para que podamos entender, necesitamos recordar que en Éxodo 32 y en el versículo 8 dice: pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Está hablando Dios a Moisés. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificio y han dicho: Israel
estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Fin de la cita. Esto es apostasía en acción, que significa conocer al Dios vivo y después apartarse, negarlo. Y usted se preguntará, ¿de dónde sacaron el material en medio del desierto para hacer un becerro de fundición? Bendito sea el nombre del Señor que usted se hace esa pregunta. Porque en Éxodo 32:2 dice, y Aarón le dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Continúa el relato. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en su oreja y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Punto importante. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Fin de la cita. Mis queridos hermanos, pero necesitamos hacer un zoom, o sea, un acercamiento y veamos de dónde salieron todas estas alhajas para que pudieran hacer ese becerro en medio del desierto donde no hay nada. Así que pongamos la mirada un poquito retrocediendo en Éxodo 11:1 y ahí vamos a encontrar la respuesta, donde dice, Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echarán de aquí del todo. Versículo 2. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Fin de la cita. Así que pongamos para mejor entendimiento ahora la mirada en el capítulo 12 y exactamente en el versículo 35, donde dice, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés. ¿Qué hicieron? Pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Versículo 36. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Fin de la cita, mis queridos hermanos. Toda la bendición que Dios les dio la usaron para pecar contra Dios. Hasta el día de hoy no ha cambiado nada, mis queridos hermanos. ¿Por qué digo esto? La salud, el trabajo, el dinero, la comida, la casa, la familia, el aire que respiramos, todo proviene de Dios. Es una bendición. Y todavía, el día de hoy, nos esforzamos y hacemos planes para pecar contra Dios. Cerrando el punto número 1, con el escritor de Hebreos que nos da un resumen de todo esto. Estoy hablando del capítulo 3 y del versículo del 15 al 19. Y doy lectura. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Fin de la cita. Castigo para los de la casa. Ese es
el punto número 1. Avancemos y movámonos al punto número 2. Recordemos que todo esto es el castigo para los falsos maestros, pensando que no van a llevar ningún castigo porque Dios no ha hecho nada. Punto número 2. Castigo en la esfera espiritual. Esto es muy interesante, mis queridos hermanos. Nosotros estamos limitados, no podemos ver la esfera espiritual, pero existe porque así lo dice la Escritura. Y lo dice en Judas 1:6. Y leo: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para juicio del gran día. Fin de la cita. Mis queridos hermanos, no caigamos en la mentira de los falsos maestros, que Dios es muy amoroso y misericordioso. Claro que lo es, y para eso yo grito amén. Pero ellos enfatizan, estoy hablando de los falsos maestros, enfatizan como para no juzgar a ellos mismos, a la gente que peca, que está en contra de Dios, a los que engañan torciendo su palabra. Y viendo en este versículo que ni siquiera perdonó a los ángeles, que no guardaron su dignidad, estos ángeles, según Judas 6, no conservaron su diseño original, sino que abandonaron su morada legítima, lo cual significa que tomaron posesión de hombres que cohabitaron de forma promiscua con mujeres. O sea, dejaron su estado normal para desear mujeres. Esto parece una referencia a los ángeles caídos de Génesis capítulo 6, los hijos de Dios, y también de la referencia que tenemos en 2 de Pedro 2:4, donde doy lectura. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Fin de la cita. De nueva cuenta, mis queridos hermanos, no nos dejemos engañar por estos falsos maestros engañadores. Y como lo dijo el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, estoy hablando del capítulo 4 y versículo 1, y leo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Fin de la cita. No nos dejemos engañar. El enemigo, el diablo, no ha cambiado su estrategia, porque bien que le funciona, pero poderoso es el Señor Jesús, que nos advierte en Gálatas 1:8, y leo: mas si aún nosotros, habla el apóstol Pablo, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, maldito. Fin de la cita. Mis queridos hermanos, ni los ángeles se salvan, ni en la esfera espiritual. Pero prosigamos, porque son 3 puntos, y vamos al tercero. Castigo para los que no son de la casa. Versículo 7, y doy lectura. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Fin de la cita. Mis queridos hermanos, de nueva cuenta, no nos dejemos engañar. La palabra es clara, precisa, pero para las personas que pecan y dicen que Dios no actúa y piensan que han engañado a Dios y que no tendrán un castigo y que están pensando que ellos tienen la victoria, están en un error. Dios no pasará a un malo por bueno. Dios no puede ser engañado.
porque lo que dice en Judas 7 es un modelo o patrón que Dios utilizó y lo sigue utilizando para enviar un mensaje inequívoco a todas las generaciones futuras, en el sentido de que la maldad resultará en juicio, será juzgada. Este es un juicio divino para los malvados en el futuro, tomando en cuenta la destrucción total de Sodoma y de Gomorra y otras ciudades menos prominentes. Este juicio destruyó a los seres humanos de estas ciudades por incineración. Y usted se preguntará, ¿por qué dices eso? Pongamos la mirada en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 6, y dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Fin de la cita. Mis queridos hermanos, los invito para que lean todo este relato. Por motivos de tiempo no pasaremos ahí, pero les dejo la cita bíblica para que la lean y la mediten. Y efectivamente, es ahí donde se encuentra que la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal por desobedecer las órdenes de no mirar atrás saliendo de ahí. Estoy hablando de Génesis capítulo 19, así que esa es la cita para que ustedes se gocen y deleiten cómo el Señor sí castiga a todo el desobediente. Castigo para los que no son de la casa. Una gran advertencia, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Y en el nombre de Cristo les exhorto para que se arrepientan y confiesen su pecado al Dios vivo, Cristo Jesús, porque Él es amplio para perdonar y no echa fuera a todo el que va a Él. Y no sigan engañando ni siendo engañados, pensando que Dios no los castigará. Terminemos en oración. Padre Santo, Cristo Jesús, has hablado maravillosamente por medio de tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad, tú eres la verdad, Señor. No podemos ser engañados, Señor, teniendo tu verdad. Abre el entendimiento de tu Santo Espíritu, los transforme y puedan entender estas palabras tan claras, Señor, para que no caigamos en ese error, ni sigan siendo engañados, Señor. Te lo pido porque tú no quieres que ninguno se pierda, sino que vengan al conocimiento de la verdad, que eres tú, Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, un abrazo y bendiciones.